Informática 1. Esta es nuestra clase número 8, en la cual vamos a trabajar y desarrollar los temas en funciones, el tema gráfico, cómo hacer un poquito gráfico, pero no tanto cómo hacer, sino cómo pensar y resolver la previa a la construcción del gráfico. Quienes habla, Marcelo Ortiz Pla, junto con Mercedes Pusera, les damos la bienvenida a esta nueva clase de Informática 1. Vamos a ir compartiendo pantalla y nos vamos a ir centrando en nuestra presentación. Previamente de eso tendremos que hacer un relevamiento de la actividad que les había propuesto como desafío para la primera de las clases pasadas. Creo que habíamos hablado de hacer algo de este estilo, y les había dicho, bueno, me encantaría que piensen soluciones para resolver esto. Entonces, en función de eso, yo lo que les propongo es, bueno, como primer paso ahora, registrar su nombre y apellido en el chat, de manera que queden registradas las presencias de todos ustedes ante eventuales circunstancias en las que nos soliciten hacer un relevamiento de presentismo, que entiendo que no ocurrirá, pero por si acaso hacemos esta actividad. Y luego lo que les voy a proponer es que me recomienden. Acá yo tengo mi listita en primer plano. Se supone que ustedes ya son expertos en el uso de partir pantalla y trabajar en dos planos. Un plano con la ejercitación y en un segundo plano con la clase virtual. Entonces, nuestra intención era ver hoy qué pasó con esta planilla. Así que estaríamos en condiciones de, yo les puedo pasar el control remoto a alguno de ustedes para que me ayude a armar alguna de las fórmulas, o me las pueden ir contando y dándome sugerencias a través del chat. Escucho ideas sobre cómo resolver esta situación. Acuérdense que yo les pedía varias cosas. Una de las cosas les pedía era que en este listado pongamos el precio. Acá ya habíamos hecho una pequeña búsqueda sobre, y eso lo vemos de alguna manera definido con el rango, con la actividad. Luego venía una actividad que era un poquitito más interesante, que era decir, definir el tipo de venta. La cuestión era chequear el stock que tenía. Si el stock era mayor que 0, la venta era en mostrador. Y si era 0 o menor que 0, la venta era por encargo. Entonces había que hacer una leyendita, o sea que teníamos que usar un elemento conjunto. Teníamos que usar buscar, teníamos que usar una toma de decisiones con un sí, y por ahí venía la mano. Y después, por último, nos pedíamos el total de títulos a pedir al distribuidor, es decir, hacer un raconto de todos los títulos que tienen stock negativo, y en base a eso, hacer el relevamiento. Por supuesto, acá hay muchas hipótesis simplificativas, porque no les pedí en ningún momento que corrigiéramos el stock bajando, por ejemplo, si fuera una venta, las ventas realizadas no les pedí que las actualizaran, porque simplemente este es un relevamiento. No tendríamos que hacer otra actividad para hacer eso. En principio, simplemente, acá lo que pedíamos era, para esta serie de libros que pide un cliente supuestamente, hacer esa lista de un listado de precios, el listado de tipo de venta, y después indicar cuántos libros tenemos con stock negativo o cero. Esa era la propuesta entonces, básicamente, que yo les había dejado picando. Acá teníamos nuestro listadito en la solapa de actividad. Yo lo que no me acuerdo si esta la habíamos subido al grupo, pero la habíamos mandado creo que a través del chat. Por si acaso, lo que voy a hacer ahora es, sin más trámite, venir a mi carpeta de administración de archivos y, por supuesto, estamos en el chat por aquí, así que vamos a poner les voy a mandar el archivito rápidamente. Espero que todo funcione bien, correctamente. No sé por qué en este...
No me lo está permitiendo. En este curso me pasa. O sea, con la configuración que tengo, a ver si lo puedo poner en el escritorio. Yo les estoy mostrando el archivo re lindo mientras tanto y voy a hacer un zafarrancho espectacular en el resto de mi computadora. Mientras pueden ir eligiendo algún libro para leer, ¿no? Sí, la verdad que sí. El tema es que, ¿sabes que perdí? Hice una copia en mi escritorio para que sea más fácil probar y ahora no lo estoy encontrando. Ah, ya la encontré. Pasa que tenía demasiadas cosas abiertas. Entonces, ahora vamos a ir de nuevo por mi chat. Lo que pasa es que en el medio me van apareciendo... Así no es. Vamos de nuevo en un intento. Listado de alumnos. Ahí se envió el archivo, fantástico. No tengo la conexión, claro, en el disco rígido, desde otro disco, desde un segundo disco rígido, mirá, una novedad. No lograba, claro, tengo una conexión en red y se ve que no tengo establecida la conexión como para que acceda a Zoom. Buena situación, no novedad para mí. Lo concreto es que teniéndolo en el escritorio no tengo ningún problema en enviarles el archivo. Son estas cosas que uno va descubriendo en el día a día. Fantástico. O sea, a todo el mundo le llegó ahora por el chat mi archivo recién enviado. Fantástico. Y bueno, o sea, estaríamos en condiciones de ir a la sola actividad a buscar y generar propuestas. Entonces, un poco la idea es, fíjense que hoy tengo disponible un hermoso botón que me permite generar el control de... El control remoto me permite compartirles para que ustedes trabajen. Entonces, la intención, ¿cuál sería? Que hagamos un esfuerzo y trabajemos un poquitito en el diseño de la planillita y después compartamos los resultados. Entonces, este primer bloque es un poquitito, tiene que ver con esto, con empezar a meternos en compartir también actividades. Es darle un vuelco, un valor la intención de nuestra materia, ¿cuál es? Generar y utilizar herramientas. Entonces, ¿qué mejor manera de aprender a usar herramientas que usando, por ejemplo, Zoom, que es una herramienta interesante, que tiene muchísimo potencial y en la que podemos trabajar bastante, con muchísimo potencial. Entonces, podemos compartir pantallas, pueden trabajar ustedes en mi archivo, ustedes me pueden mostrar sus archivos y yo ir a acceder y revisar las planillas. Todo ese farrancho de cosas que podemos hacer, que es fantástico, me encantaría que lo utilicemos. Es parte de la intencionalidad también de la materia, del sentido de la materia. ¿Alguien me está por hacer una pregunta? Porque me puso profe. Ah, no lo deja bajar de nuevo. Mirá, qué cosa. Hoy probamos de nuevo. Pues yo ya una vez lo mandé mal. Así que lo mandamos de nuevo, sí, sin ningún problema. Profe, yo lo descargué y me apareció como que si lo edito al archivo puede dañar el equipo. Ah, sí, porque eso es porque el sistema de seguridad de Windows 10. Lo que ocurre es que cuando vos tenés estructuras de este estilo con origen desconocido, siempre te va a salir ese cartelito y te va a evitar abrirlo. No te hagas problema, no va a pasar nada. A menos que tenga un virus mi archivo, que bueno, es una posibilidad, espero que remota. Pero bueno, esa sería la circunstancia, digamos. En general, cuando son de origen desconocido, siempre les va a pasar eso. Ahí lo medía de nuevo, así que no hay ningún problema. Un poco la intención es también ver cómo trabajamos. O sea,
por ahí uno tiene el esquema formal, pero fíjense que, a ver, seamos totalmente francos, las clases que se van desarrollando en las distintas materias están a la altura y circunstancias de los temas que se desarrollan, de la empatía que le ponen los alumnos, de la empatía que le ponen los profesores, hay un montón de circunstancias y tenemos muchísima variabilidad. Desde una persona que se mete con el telefonito, hacia adelante y da la clase, está dando su clase con el teléfono celular y es una charla, hasta alguna en la que tratamos de usar un poquitito más de herramientas como para ir metiéndonos en lo que es la oficina del futuro. Porque esto que estamos haciendo hoy es ni más ni menos que la oficina del futuro. O sea, los ámbitos académicos, o sea, esta pandemia ha generado un cambio, esto se lo digo como especialista en el tema de docencia, que la realidad es que se han ido estableciendo cambios culturales que se van a quedar. Y esta presencia de la virtualidad es una realidad con la que se van a tener que acostumbrar a vivir en la vida profesional. Acá se están descubriendo costos que había, por ejemplo, hacer reuniones en las que había que viajar en avión, olvídense, con buena conectividad. La virtualidad es una realidad cotidiana que vamos a estar teniendo. Entonces, qué mejor que ir aprendiendo a usar estas herramientas y ver el potencial que tienen. La verdad es que más allá de una simple charla que uno da y compartir una pantallita, esto tiene muchísimo más potencial y la verdad es que estamos tratando, lo vamos descubriendo entre todos, porque a medida que uno va investigando y va explorando, fíjense cuántas cantidades de herramientas. Por ejemplo, yo hoy puedo ganar una clase, bien, si bien estamos respetando los horarios por una cuestión académica y de organicidad, en la cual nosotros lo que nos proponemos es lograr que uno sea prolijo, ordenado. Yo por el parcial puedo agarrar y decirle, bueno, si lo tomamos el parcial el sábado a la tarde, tal horario a tal horario, o el jueves a las 3 de la mañana, y uno fija arbitrariamente la hora de, qué sé yo, nosotros estamos con la hora Georgetown, Buenos Aires, y les digo, bueno, lo vamos a hacer con el horario de Tokio, y lo que sale, sale. O sea, empiezan a cambiar un montón de paradigmas que están establecidos, que de a poquitito vamos a tener que ir adaptándonos. Entonces, bueno, es un buen ejercicio como para ir arrancando y metiéndonos en esto. Les cuento que estamos teniendo en principio 7 minutos para tener resultados de esta planilla. O sea, yo en 7 minutos, cuando vuelva el próximo bloque, necesito que esto esté cocinadito. Entonces, escucho propuestas. Alguien puede mostrarme propuestas también. O sea, basta que me pidan, yo creo que tengo ya habilitado mi esquema, permitir que se cambien de nombre, sí. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Compartir pantalla lo tengo habilitado, así que pueden compartir pantalla. Me avisan, yo retiro mi pantalla, compartimos pantalla. O sea, todo esto está disponible. Y por supuesto también hay una realidad. O sea, estamos practicando, estamos probando. O sea, funcione, bueno, si no funciona o no lo esperado, tampoco pasa nada. Estamos jugando un poquitito a aprender a utilizar los distintos planos que tiene la herramienta, a meternos en planilla de cálculo, le estamos dedicando un ratito, y después, bueno, otra cosa, vamos a empezar a, ya tenemos que empezar a trabajar en las actividades propiamente dichas, así que seguramente en el, no me acuerdo si ahora si subí, Mercedes, me dirás si ya subimos la actividad propiamente dicha de Excel, si no la subiremos hoy sin falta, como para que vayan avanzando en la misma. Es más, puedo subirla por esta vía de la misma manera, como para que tengan un preliminar de las actividades que tienen que ir realizando, que son muy tranquilas, por supuesto, no es intención de la cátedra en ningún momento generarles pesadillas con las planillas de cálculo, va a ser una herramienta que van a desarrollar y van a conocer mejor que yo seguramente a lo largo de la carrera y su vida profesional. Así que desde ese punto de vista no va a haber dificultades de ninguna índole respecto de este tema específico que sería, a ver, voy a ir buscando, a ver si me encuentro las actividades y ya se las voy indicando. Dime.
¿El archivo que mandó es el mismo que usted está mostrando en la Sí, pantalla compartida? exactamente. Hay una solapa que se llama actividad buscar, ahí tendría que estar. A menos que me haya equivocado y haya mandado fruta, es Sí, ese. creo que mandó unas provincias, alimentos y unos gráficos. Ah, no, No, estás en otra solapa, me parece. Ah, sí, a mí me pasó lo mismo. Fíjate No que es que estás en otra confundí. solapa. Es un libro, ¿no? Y abriste otra hoja. perfecto, ahí me fijé, gracias. Listo. Bien, ven cómo vamos descubriendo muchas cosas. Esto es bueno, porque de alguna manera nos vamos metiendo en la dimensión que tiene esto. Yo sigo buscando mientras espero. Nadie me tira un centro, ¿eh? Yo le voy a tirar más problemas entonces. Estoy estaba buscando en este momento la guía de Excel, como para que Profe, la ¿qué es lo que hay que hacer trabajemos. en el tipo de venta? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer en el tipo de venta? En el tipo de venta hay que determinar, o sea, si vos tenés stock, un cartel que diga venta en mostrador. Y si no tenés stock, venta por encargo. O sea, le decís al cliente, mire, la verdad, en este momento no lo tengo, ese texto, pero pasado mañana la distribuidora me lo puede traer. ¿Quiere hacer la compra igual? Entonces tendría que ser venta por encargo, venta por mostrador. Sería algo así. Una leyenda de ese estilo para cada libro. ¿Se entiende? Ah, claro, está bien. Igual se supone que la consigna está justo debajo del cartelito que dice total de títulos a pedido al distribuidor. Pero está bueno charlarlo. Pero está interesante plantearles cómo tenemos que resolver esto. A ver, actividades, a ver, estoy buscando. Por acá tengo algo. A ver si es esta. Perfecto. Esta no es la de info, es la de fundamentos. Bueno, vamos trabajando en esto. Tendríamos que tener en otra carpeta por aquí. Por aquí. Profe, una pregunta ahora. Sí, vale. En el precio, como para sacar el precio, tendrías que poner, buscar B. Buscar B porque la hice vertical. Como la hice Claro. vertical, la curva tiene que buscar B. Si yo hubiera hecho digamos, la base de datos que les estoy mostrando, esta que dice clave, etcétera, puesta en la otra dirección, en sentido horizontal, ahí tendría que haber utilizado buscar H. En general, por la forma en que está diseñado Excel, normalmente tenés muchísimas más columnas que filas. Por eso es más habitual que usemos buscar B que buscar H. Y sigo buscando, encontré que Perfecto. encuentro. No tengo ni idea cómo hacer lo del tipo de venta. Lo del tipo de venta vamos a tener que combinar la función sí con la función buscar. Entonces, la cuestión sería, primero, hay que buscar, identificar, por ejemplo, vamos a ver, vamos a usar un poquitito la lógica. O sea, la intención que tengo es mostrarle cómo hacemos la construcción lógica de esto. Entonces, supongamos que yo comienzo a buscar por acá con la clave y la encontré. Listo. Entonces, lo que tengo que hacer es venir hasta acá, al stock. Preguntar por el stock. Una vez que lo tengo, el stock, tengo que preguntar por el stock y decir, ¿este stock es mayor que 0? Entonces, si es mayor que 0, saldrá una leyenda que dice, es mostrador. Si es igual o menor que 0, dirá encargo. Entonces, claro, ahí ya tenemos que valernos de una herramienta. Dame un segundito. ¿Cuál sería la herramienta? Vamos a necesitar una herramienta combinada, en la que vamos a tener que usar, por supuesto, la función buscar B, de alguna manera, pero también vamos a tener que usar la función como para continuar con nuestra clase del día de hoy, en la que los protagonistas son ustedes. Ya estamos compartiendo pantalla, ya están viendo el último
movimiento que estuvimos realizando, que era el de, ante una situación de duda, de consulta, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es ver la posibilidad de combinar. Ahí perdí mis flechitas, por supuesto, por acción de que se me terminó la pizarra, digamos, al cerrarse el zoom, todos los elementos que estoy poniendo en un plano que se tira de la pizarra no me permiten, se pierden, digamos, se cerró la pizarra. Así que lo que voy a hacer ahora es cambiar mi pantalla un poquitito, a chico, ¿para qué? Para permitirme de alguna manera que ustedes vean de nuevo lo que vamos a estar recorriendo ahora, que sería básicamente la siguiente situación. Yo tengo este punto de acá, por supuesto, lo que necesito es este precio. ¿Cómo fue que lo hice? Con mi clave, lo que hice fue buscar esta clave hasta que haya coincidencia. Espero que esté a la vista. Era un 124, 567, así que vamos a ver si tengo suerte. Lo encontré. Con ese dato vine por acá, encontré el precio y lo muestro. Básicamente, eso es lo primero que hice. Ahora la cuestión es, ¿cómo hacemos para lograr que me salga un cartel que diga algo así como, vamos a poner los textos como primera medida. Vamos a escribir por acá, venta en mostrador. Vamos a poner por acá, venta por encargo, por ejemplo. Voy a subir un poquitito más el zoom. Bueno, mejor lo dejamos así para que se vean. Esto quedó claro, esta estructura en la cual, ¿cómo hacíamos esto? Usábamos una herramienta, la herramienta buscar vertical. La herramienta buscar vertical, lo que tenía que era en nuestro bloque, espero que vamos a intentar ponerlo de manera que tendríamos, de nuevo vamos con las flechitas, vamos con las flechitas color púrpura, este dato que tenemos acá, lo ponemos por acá. La matriz sería esta que está acá, que empieza, y bueno, por supuesto, sigue hasta el final. Yo lo dejo al final de la pantalla, pero seguiría hasta el final del archivo. Esto sería mi segundo bloque. Después tenemos un indicador de columnas. Por acá tenemos la columna número 1, 2, 3, 4 y 5. Esas serían las columnas correspondientes. Entonces, ¿qué pasaría? Con estas columnas correspondientes, yo lo que tendría que hacer es determinar cuál de las columnas, en este caso, cuál sería la columna número 4. Entonces, con la columna número 4 identificada, porque estos son los precios, ese número es el que yo tendría que poner por aquí. Indicador de columnas. Y en el rango tendríamos que poner la palabra ordenado o exacto, falso o verdadero. Yo voy a elegir búsqueda exacta, con lo cual tendríamos que poner por acá una palabra que sea falso, o podríamos escribir un número 0, lo que fuere. 0 o falso, para tener una búsqueda exacta. Con eso, lo que hicimos fue lograr identificar y contestar esta pregunta que tenemos acá. Ahora bien, otra cuestión que es importante. Los campos, los rangos de celda, especialmente del elemento de búsqueda, no, porque va a ir bajando con las diferentes celdas. Pero mi rango donde debo buscar, ese rango donde debo buscar deben ser referencias absolutas. Con lo cual, acá tendríamos que poner, vamos a poner en otro color, el mensajito, esto deberían ser
referencias absolutas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que fijarme si estoy grabando, menos mal, porque ya me estaba preocupando si no había grabado, me quedó un esquema bastante interesante y digo, no me olvidé, perdí la posibilidad de grabarlo. Entonces, bueno, primer tema lo tendríamos resuelto. ¿Mm? Este se supone que todo el mundo ya lo tendría que tener dominado, lo cual no significa que en realidad sea cierto esto, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje. Pero la intención era, este es más formal, más clásico, más tiene que ver con los ejemplos que estuvimos analizando. Entonces yo lo que les propongo es lo siguiente. Esta estructura que armamos nos permitiría llenar todas estas casillas, todas estas celdas. Entonces, por favor, hagan eso. Llenen esas planillas. Mientras tanto, lo que voy a hacer yo es borrar mi pizarra, cancelar esto que tengo por acá. Bueno, primero voy a tener que volver a borrar mi pizarra y cerrarla para poder salir de acá. Y ahora les voy a tirar un centro. Lo que voy a hacer, vamos a buscar por acá alguna función en la cual vengan por acá, les tiro un centro, fíjense acá, tienen función sí. Yo entonces lo que les propongo es ver que busquen alguna opción que nos permita alguna ayudita por acá. Entonces, acuérdense, tenemos la función sí, y acá hay algo que es clave. No se olviden que tenemos una herramienta adicional, si esta información no nos alcanza, que nos permite, bueno, si tengo conexión, buena conectividad, que se supone que lo tendría, ahí está saliendo mi ayuda, tendríamos que tener algo de, espero que se haya abierto lo correcto, sí, función sí, soporteoffice.com, bla, 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 y acá tendríamos información adicional con ejemplos que nos pueden tirar algún centro sobre qué hacer y cómo hacerlo. Fíjense que acá tenemos algunas condiciones. Primero la condición, la segunda acción era si era verdadero o si era falso, y en base a eso, bueno, esto lo voy a minimizar. Acá tendríamos la prueba lógica, tendríamos nuestros valores. Yo lo que voy a hacer es volver sobre mi planilla. Acá tendríamos que hacer esto. Entonces, ¿qué pasaría? Primero, la primera pregunta y la primera cuestión que tenemos que plantearnos es, ¿qué se hace primero? ¿De acuerdo? Porque acá lo que vamos a hacer es utilizar funciones como argumento de funciones. Pero la pregunta es, mi función principal es un sí, con una función que es argumento, que es buscar B, o al revés. Espero que lo piensen y me cuenten. Se vienen las preguntas interesantes ahora. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Yo sé que acá tengo dos opciones. Tengo que contestar. Esto sería el verdadero y el falso. Entonces, por ejemplo, una de las condiciones, estoy tratando de ordenar mi vida. Y digo, bueno, ¿cómo serían las condiciones? Si stock es mayor que 0, entonces seguramente va a ser este tipo de celda. Va a haber una celda que va a ser la celda F algo. Entonces la celda F algo, voy a poner las condiciones con mi teclado en inglés para encontrar mis mayor y menor que nunca lo encuentro. Es mayor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0, ¿qué ocurre? F algo puse por aquí, vamos a hacer así. Ahí estamos. Estas estoy poniendo mis condiciones para tratar de resolver esto. Esto sería, por supuesto, este F algo que puse por acá sería, por ejemplo, F19 para una celda, ¿no? Vamos a pensarlo con la primera. O por ejemplo, entonces la pregunta es, ¿el contenido de F19 es mayor que 0? Entonces, claro, primero, yo necesito encontrar una cuestión. Seguramente deberían tener sus presentaciones a mano. Les propongo lo siguiente. A ver si les tiro un poco un centro. A ver, vamos a ver. Vamos a mostrarles dentro de mis funciones
A ver si podemos buscar por acá. Acá tenemos toda esta parte por aquí. No es que uno lo hace para divertirse, no tiene nada mejor que hacer. Fíjense que por acá teníamos una función dando vueltas por aquí. ¿Cuál era? Después de esto, aparecían las funciones. Y acá teníamos una función que tenía como argumento otra función. Acá está, nos detenemos en esto. No tiene nada que ver en principio, pero tiene mucho que ver. Acuérdense la lógica de funcionamiento de la función como argumento. Entonces, ya sabemos que la función que tenemos que utilizar va a ser la función buscar B y la función sí. Esas son las dos funciones que tenemos. La cuestión es, debemos pensar cómo hacemos que funcione para que, haciendo una analogía con esta función que les estoy mostrando yo por acá, esto que tenemos por acá, en la cual una era argumento de la otra y eso generaba una acción, ustedes tienen que pensar lógicamente qué pasaría con esta función. Acá me tiene un profe, le hago una consulta, hay que buscar valor por valor. Vamos a tener que buscar primero un valor y después lo que va a haber que hacer es copiar esa fórmula y pegarla para responder por todos. Para eso vamos a tener que jugar con referencias absolutas y con referencias mixtas. Mixtas y relativas, ¿no? Vamos a tener que empezar a hacer esos juegos. Entonces, es interesante, ¿no? Bien, voy a borrar la pizarra nuevamente, voy a salir de mis argumentos y por supuesto voy a salir de mi presentación, vuelvo al eje del problema, ahí les tiro un centrito como para que vean por dónde viene la mano, y bueno, y acá estamos de nuevo. La condición sería esta con respecto a estos elementos que tenemos acá. Entonces, bien, vamos de nuevo. ¿Qué funciones tenemos? Interesante, viene muy interesante. Tendríamos que ir construyendo algo por acá. Acá, entonces, la celda donde vamos a hacer la primera construcción es ahí. Tendríamos que venir por acá y elegir una de estas dos funciones como núcleo para poder resolverlo. Entonces, la cuestión es, ¿qué pregunto primero? Esa es la clave. Y esto es lógico. Es pensar cómo tendríamos que resolver el problema. Y vuelvan sobre la presentación, sobre ese ejemplo en el que teníamos máximo y suma. Es más, lo que les propongo es que hagan lo siguiente. Pueden poner a un costadito por acá, la listita, y simular la función acá como para, en este sector de acá, me hacen la práctica, me replican la función máximo y suma, y de esa manera vemos ahí, ¿qué onda? ¿Qué pasa por allí? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa si las ponemos al revés? Es que eso es lo que tenemos que ir centrando y estudiando y analizando. Porque de otra manera, no vamos a poder resolver esto nunca, en realidad no van a poder resolver ningún problema. La intención de todo esto, ¿cuál es? La intención de todo esto es que construyamos las herramientas lógicas que nos van a permitir resolver el problema. Este año tiene una particularidad, que es que nosotros estamos alterando el orden de la lógica, digamos, nosotros, el desarrollo de la materia, nosotros en la primera parte del año habitualmente vemos todo lo que es la construcción de resolución de problemas. Entonces, este año lo tenemos que ir construyendo sobre estos ejemplos en lugar de los enunciados lógicos con los que estamos trabajando. Por ello, viene el desafío de ver cómo hacemos. Y no me estarían tirando ningún centro por lo que estoy viendo. Hay un gran silencio. Esto me recuerda una imagen que por ahí vamos a mostrar, a ver si la tengo por ahí a mano. Mientras tanto, ustedes, estoy esperando que me tiren algún centrito, que no estaría ocurriendo. Básicamente, en algunos momentos yo me siento muchas veces uno se siente
Marcelo, Sí. hay unas preguntas en el chat que contestándolas quizás en el chat quedan como desenganchadas, pero porque No me había saltado el cartelito, no lo había visto. No, pero una que yo la contesté, pero después quedó abajo de otra pregunta, por eso quedó desenganchada. Había alguien que preguntaba si hay que buscar valor por valor. No, la función buscar justamente te permite buscar con un valor sobre toda la matriz. Obviamente lo haces sobre una celda, después esa función se copia a las demás celdas. Sí, lo que ocurre es que lo siguiente, yo esa la llegué a contestar y le dije lo siguiente: nosotros vamos a tener que hacer nuestra búsqueda sobre esta celda y después lo que tenemos que hacer es extenderlo al resto. O sea, para eso las referencias, ahí vamos a tener que primero resolvemos la situación puntual. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es decir, bueno, lo resuelvo. Después estudio las referencias relativas y absolutas y con eso tengo que extender esa respuesta para todo esto, porque si no, no sería nada divertido esto. Si lo hago uno por uno, lo hago a mano y ya está. La intencionalidad que hay detrás de la construcción mediante el uso intensivo de planilla de cálculo es automatización, sistematización de la resolución de los problemas. Yo lo hice, pero no sé si está bien. Me dicen, y la única manera de averiguarlo, si está bien, es chequearlo. ¿Y cómo lo chequeamos? Si a vos te dice acá que el cartelito, vente en mostrador, y ahí te mirás acá abajo, y hay stock positivo, está bien. Y después lo que tenemos que hacer es extenderlo para todos y ver cuál es la lógica y analizar la auditoría. Tirame un centro con la fórmula. ¿Qué ponemos primero? ¿El sí o ponemos el buscar en la formulita? Acá, vamos a ver así. Vamos a ponernos acá. ¿Qué tendríamos que hacer como primera medida? Podemos buscar sí, ahí estamos, así. ¿Hago clic acá o clic acá? Esa es la primera pregunta que me tengo que plantear. Primero buscar B. Vamos por primero buscar B. Fantástico. Valor buscado. ¿Cuál sería el valor buscado? Supongo que la clave del libro. Matriz donde buscamos. Voy a minimizar. Supongo que será esta que estamos teniendo acá abajo. Inmensa. Bueno, no tan inmensa, tengo unas mucho más divertidas. Luego el indicador de columna, habíamos dicho que era 1, 2, 3, 4. En este caso sería el indicador 5. Y acá tenemos que poner búsqueda exacta, supongo yo. Con lo cual tenemos que poner un 0. Le damos a aceptar y ahí tengo mi primer fórmula. Listo. Tengo de stock. ¿Y? Bueno, porque la condición es, acá lo que obtuve fue eso. Y esto no es ni más ni menos que un argumento. Con lo cual... ahí tendría que colocar la función sí. O sea, la va a colocar en el argumento. En realidad, la función buscar es un argumento de la función sí. Exacto. Va dentro de la función sí. Lo que sucede es que no tengo la computadora para ponerlo. No pero problema. Como uno coloca el igual sí, ese argumento lo voy a hacer una condición que sea mayor a 0 para que sea un valor positivo. Te hago una consulta. ¿Estás con teléfono? Sí. ¿O con máquina? Con teléfono ahora. No, está bien. No, te preguntaba, porque si no te podía trasladar el control remoto y lo hacías acá. Pero ahora vamos a hacerlo de otra manera. Vos me vas a guiar a mí para que yo lo haga, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Esto lo tenemos por acá. Esto sería un argumento. O sea que yo voy a tener que tener una función sí por ahí. Claro, al principio, luego del igual, sería la función sí. Luego del igual, así como lo tengo ahora. El valor verdadero, tengo mi prueba lógica. El valor verdadero que tenemos que poner. Esperen, vamos a hacer así, esperen, vamos a cancelar. Vamos a hacer la construcción desde 0. Total, esa parte ya la sabemos hacer. Vamos por sí. Listo, la tenemos. Luego ponemos prueba lógica. ¿Qué ponemos? Claro, ahí tendría que hacer el buscar B primero, porque quiero buscar ese valor de la disponibilidad. Vamos por buscar B. Entonces, ahí sería busco el valor buscado? Este que tenemos por acá. La matriz de la argumento tabla, que sería la clave. Vendría por acá abajo. Ahí estamos. Indicador de columna dijimos 1, 2, 3, 4, el 5, ¿no? La 5, sí. Fantástico. Y el rango le poníamos un 0 para que fuera falso. Le damos a aceptar. Upa, y tenemos un problema con la fórmula. Claro que está incompleta la fórmula, así que seguiremos trabajando con la fórmula sí.
O sea que este sería el primer elemento. La pregunta sería, acá, la condición teníamos que ponerle mayor o que sea igual. mayor a 0. Mayor o igual que 0, ¿no? Sí. A ver si estábamos bien ahí. Ahora tendríamos que poner el punto y coma para La separar los condición si es diferentes verdadero. bloques. Así que bueno, podemos seguir. Bueno, ahí no. Bueno, estoy teniendo una mezcla porque tengo varios. Uso el teclado latinoamericano de memoria. Y normalmente lo tengo configurado de esa manera. Y ahora puse el teclado inglés. Y entonces se me arma acá ese rancho. Bueno, y acá tendríamos que poner esta celda. Esta, por ejemplo, si esta condición es verdadera, ya pongo esto de acá. Y si es falsa, sería la siguiente. falso el otro texto. Con lo cual, muy bien, muy bien. Fantástico. Lo resolvimos para el primer caso. Muchas gracias por la ayuda. Pero vieron que para algo me sirvió haber puesto estos dos textos por acá. Simplifiqué. Si no, ¿cuál hubiera sido la diferencia? La diferencia simplemente hubiera sido que en lugar de tener este valor de acá y este valor de acá, lo que hubiera ocurrido es que tuviéramos que poner el texto. Ahora viene la parte más picante. No la más difícil, sino picante, que es analizar cómo hacemos para lograr extender esta fórmula, porque si yo vengo por acá ahora y la tiro así para abajo, mando fruta, cualquier cosa pasó. ¿Por qué? Porque por supuesto... Hay que dejar fijas las celdas. Exactamente, tenemos los rangos, fíjense cómo se nos van desplazando los rangos de un lado para el otro. Acá, fíjense acá, tengo cualquier verdura con los rangos, o sea, las fórmulas se me van desmadrando. Pero bien, analicemos. De acá, ¿qué valores vamos a necesitar que sean referencias absolutas? Seguramente los dos textos sí. Esto vamos a borrarlo para que no moleste. Entonces, estos dos textos van a tener que ser en la fórmula referencias absolutas. Así que vamos a ir matando pájaros de un tiro. Entonces, fíjense. Bueno, ahí le erré. Voy a deshacer lo que hice y le vamos a dar Enter. Entonces, ahí tenemos algo ya resuelto. Siempre las leyendas van a ser las mismas. Ahora veamos qué pasa si extendemos. Fíjense que ya por lo menos tengo todo texto. Ahora, ¿todos estos textos son así? No sé. Vamos a ver. Acá lo teníamos resuelto. Listo, tirábamos para abajo. No me quedaron bien los formatos. No me gusta cómo queda, vamos a hacer así. Voy a ver si simplemente copio y pego a un pegado especial en el que ponemos fórmulas nada más y mantengo el respeto a los formatos. Entonces, acá vamos a trabajar un poquitito. Los rangos de celda también seguramente van a ser necesarios fijarlos. Con lo cual, yo creo que con esto le ponemos F4 por ahí y eso tendría referencias absolutas y creo que lo tendríamos controlado. Ponemos de nuevo copiar y pegar y vemos qué pasó. Pegado especial fórmulas. Tuve tanta suerte que eran todos stocks. ¿Demostrador? Vamos a ver. Víctor Hugo, Los Miserables. Vamos a buscar a Los Miserables. Por acá. Vamos a chequear el stock para hacer una prueba. Acá está. Vamos a ponerle -8. Bien. Fíjense que quedó, funciona. Con lo cual creo que lo tendríamos, ¿de acuerdo? Y ahí hemos hecho algo. Y ahora nos faltaría el último paso, que sería contar los títulos negativos, que acá tenemos que ver cómo hacemos para trabajar sobre este listado, que este es más sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que buscar un contar con algo, en una condición más. A ver, alguien puso por Fabián me está diciendo, yo lo hice, pero no sé si está bien. Primero buscar B y luego la función lógica B lookup. Bien. Pone la condición, lo que habría que ver es si funciona, simplemente. Si da los mismos resultados, está bien. ¿Por qué? Porque en la concepción lógica de la solución de los problemas, podemos resolverlo con diferentes herramientas, y si la solución funciona, está bien. Ahora, salvo yo te puedo plantear una situación en la que te digo, quiero que uses la fórmula buscar B y buscar sí. Si te encajono en esa situación, necesito que utilices esas herramientas. Ahora, si esa estrategia que vos estás usando vale y funciona, está bueno. A ver, mayor que 0, yo tengo esto y me sale nombre.
Veamos. Buscar B lo pusiste igual, sí, la condición B3. Vamos a mirar acá. Vamos a comprar B3, BH. B19, B58, es la misma, solo que, digamos, no hiciste la referencia absoluta, pero para el primer caso no funciona, esto estaría bien. Falso, yo puse 0, es lo mismo. Probá poner falso con minúscula, que no debería tener problema. Mayor que 0, mayor o igual, pone en la condición. Y después el H5, H6. Bueno, supongo que en H5 y en H6 seguramente tendrás estos textos. Reemplazá H5 y H6 en la fórmula, pon el texto que dice venta por mostrador o que diga mostrador, entre comillas, y encargo, entre comillas, y con eso probamos ahora a ver qué sale. Porque puede ser eso que esté funcionando mal. Una consulta. Dime. ¿Las funciones entonces se pueden poner en minúscula y da lo mismo? En principio, Excel no reconoce diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Ok. Con lo cual... No, porque es lo único que veía diferente, el buscar minúscula. Sí, pero en principio te funciona, pero fíjate que en realidad vos lo estás haciendo, lo puedes hacer desde acá. Cuando lo Claro, haces sí, yo lo escribo, pero lo escribo en mayúscula. no debería tener dificultad. Okay. Gracias. No hay de qué. Profe, Igualmente, mi consejo es que utilicen en principio, y le explico por qué, el asistente de fórmulas y funciones al principio. Porque hasta que fijan la estructura y la convención de su máquina, puede ahí los puntos y coma, con la coma en los separadores de los rangos de celda que diferencian los argumentos, por ahí se les puede generar algún problemita. Pero en principio se puede tipear sin ningún tipo de inconveniente y no debe haber el menor de los problemas. También la ventaja que tienen es que si ustedes están trabajando, por ejemplo, con una planilla de cálculo que tiene una configuración en francés, al trabajar con el asistente de fórmulas y funciones saben cómo se escribe. Pues si en ese caso trataron de utilizar un nombre de la función buscar B, buscar H, seguramente las cosas no van a salir como debían ser. Van a salir mal, no van a funcionar. Entonces, en principio yo les digo, conviene, hasta que uno se va familiarizando, utilizar el asistente. Y después tipean, que no hay ningún problema. Y no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. No hace la diferencia cuando se establecen búsquedas en los argumentos, así que no deberíamos tener ningún tipo de problema. No, profe, disculpe. Sí. En Excel 2016 yo busco buscar B y no me aparece buscar y buscar H. Eso es porque el buscador es una porquería. No te hagas problema. Sé más específico. Lo que tenés que hacer en la versión 2016 es cuando venís por acá en el buscador, es primero sacar todos, poner buscar y después continúas hasta que lo encontrás. Yo lo que hago muchas veces cuando me falla, hay algunas de las versiones que no está tan copado el buscador y te busca por proximidad, con lo cual lo que podés hacer es lo siguiente. Al poner buscar por acá, fíjate que te va a tirar, y te tira una secuencia. Si no te llega a aparecer nada en esta secuencia, simplemente vos sabés que en todo te desplazás por acá y lo vas a encontrar. Eso es porque hay algunas versiones que el buscador no tiene la mejor de las respuestas. Ok, gracias. Me ha pasado varias veces y yo lo que termino haciendo es, bueno, cuando sé el nombre de la función, listo. El problema lo tenés cuando uno está haciendo una búsqueda, pones buscar, que en forma genérica, y te da una propuesta que no es la mejor. Ahí yo lo que suelo hacer es, esta versión 2019, esto está mucho más aceitado. Pero en algunas versiones siempre tenías esa dificultad que a veces no te aparecía. Lo primero que tenés que chequear es el tema del filtro, que tengas en todo en la búsqueda, porque puede ser que vos tengas en recientes o recomendados y por eso no te aparece. Entonces, primero realizar la búsqueda en el filtro todos. Y ahí te va, el recomendado es lo que te va, es la lista que genera, y ahí tendrías que tener una propuesta. Pero ¿qué pasa? Sí. Si vos buscás en recomendado de una, y la lista ya se fue generada y no lo vas a encontrar. ¿De acuerdo? Bien. Profe, Sí. lo tuve que poner en mayúscula al buscar B.
Y ahí ¿Qué me versión puse tenés? la 2016. El nombre de la función tuviste que poner mayúscula, muy raro, pero bueno, lo tenemos resuelto. Y No, recién dime. puse control Z como para volver para atrás y como que se me cambió la tipografía de una parte de la tabla. No, lo que pasa Estoy es en que modo compatibilidad igual. los comandos que vos tenés estándar del sistema operativo no siempre te funcionan porque tenés asignaciones. Los accesos directos, tenés cuidado que no siempre tienen los mismos tópicos. Es decir, la mayoría de los accesos directos son estándar del sistema operativo. Lo que ocurre es que cuando vos tenés alguno de los comandos que son utilizados de manera diferente por la aplicación, te puede generar algún tipo de conflicto. Para volver para atrás, utilizar la flechita, que es la herramienta estándar que tenés para deshacer de la aplicación en principio, porque Sí, sí. podés tener dificultades cuando se te pisan las... Yo te digo sinceramente, los accesos directos, salvo el control C, control V, el Z no lo uso nunca, así que tendría que ponérmelo a probar ahora. Pero tal vez también tengas que usar control Shift Z. Hay veces que ahí lo que me hizo fue cambiarme con ¿Ves? el Eso control me Z, pasó. me cambió la configuración. Eso se debe a que está asignada para otra cosa. Y no me Cambió el dejaba volver para formato. atrás. ¿Eh? ¿Viste que ahora no puedes volver para atrás? No, no puedo volver para atrás, porque no me A mí me deshace la pasó lo función. mismo. Habría que probar Control Shift Z a ver qué pasa. Bueno, lo dejo así, tengo que cambiar el formato. Acá lo que hizo fue cambiar los formatos. Me replicó el formato y lo generó para abajo. Y no puedo deshacer la función. Bueno, eso normalmente los accesos directos tienen sus... Claro, a mí me pasó eso. Sí, bueno, ahora a mí también. Pero no hay que preocuparse en el sentido de no hay que usarla, simplemente. Acá lo que tendríamos Está que bien. hacer este era mi formato estándar, así que simplemente yo lo que voy a hacer es resolverlo de esta manera. Fíjate que no me genera Le problema, hago eso. pero, a ver, no es la mejor de las soluciones, tuve que volver a hacerlo el trabajo, digamos, así que no es divertido. Pero hay comandos que no es recomendable usarlos en los accesos directos. Te sorprendería las cosas que te pueden llegar a pasar cuando usas, no Excel puntualmente. Yo hay una aplicación que uso mucho que es Smart Studio, que es muy parecido a MatCat, que es una distro gratuita. Y es para cálculo avanzado con lenguaje simbólico matemático. Y la verdad es que la ayuda es bastante escasa. Imagínate, es un programa ruso con traducción automática. Bueno, el otro día descubrí, y me estaba rompiendo la cabeza, cómo poner los textos con negrita y subrayados, no tenía forma. Dije, bueno, no estaba la opción en esta aplicación. Y accidentalmente hice control V larga y control U y me aparecieron. Y después mandé un control Claro. Z para buscar ponerle el subrayado y me explotó todo por el aire. Se me disparó una función y tuve que empezar todo de nuevo. O Z o Claro, X. claro. Eso tiene que ver con partes que que usan las aplicaciones y te soy sincero, yo no me las acuerdo todas y creo que nadie se acuerda todas. Yo uso 5 o 6 accesos directos y nada más, que son control X, control C, control V, control P de impresión y con la P encima con cuidado porque el control de impresión a veces me genera algunos problemas. Pero hay un detalle que por ahí te puede resultar útil. Cuando vos haces, no en esta versión, en las versiones más viejas, vos agarrabas y desplegabas en el menú, siempre tenés, a continuación, acá estoy yendo mal, en las funciones, como por ejemplo Excel 2003, en el mismo listado, cuando vos desplegabas tu barra de menú, te dice el nombre del acceso directo. Entonces, con la combinación, acá tenemos que buscarla por otro lado. Tendríamos que ver acá cuando tenés negrita, el control N, ahí cuando lo tienes, control K, Claro. ahí lo tendrías. Nosotros lo tendríamos en los accesos directos, te los informa de esta manera. Y ahí te podés familiarizar cuál es. Vos habías usado control P, control Z. Bueno, ahí tendríamos que buscar qué es la acción que realiza. Y de última, Fíjate,
¿Cómo? Por ahí cruzó sobre el botón de deshacer y a mí me aparece control Z. Sí, pero no te lo toma. No sé por qué. Marcelo. Sí. Está bien. Esa te la debo. Mercedes, decime. Sí, yo quería hacerles una recomendación acerca del deshacer y demás. Si ustedes tienen una planilla importante, grande, sobre la cual estuvieron trabajando y van a probar algo, vayan grabando esa planilla con distintos nombres, o sea, versión 1, versión 2, versión 3. No se confíen en el deshacer, porque hay muchas funciones que después de ejecutarlas inhabilita el deshacer. Entonces, no se confíen en eso, porque muchas veces ocurre que uno trabajó durante, no sé, una mañana en una planilla, hizo algo, se confió en el deshacer y no anduvo. Entonces, vayan grabándose y vayan grabando con distintos nombres o versiones. Ese es un Sí, tip para... una recomendación saludable para no tener que hacer todo de nuevo. Claro. Acá podríamos, por ejemplo, en este listadito, ya me queda 1 minutito 35 de este segundo bloque y ya en el próximo bloque entramos con otro tema, así que esto se lo dejo para que me lo hagan por ustedes mismos. Acá podríamos poner un formato condicional, y, por ejemplo, resaltar con fondos de color distinto, verde, el fondito o el texto en verde, en rojo, podrían jugar con algún detalle más, eso se lo dejo para que investiguen ustedes. Y acá lo que tenemos que hacer sería simplemente, por ejemplo, utilizar una función que diga contar sí. La función contar sí, vamos a ver si la tenemos por acá, no usada recientemente, sino todo. Profe, buscar B, consulta B, lo mismo, ¿no? Consulta B y buscar B no es lo mismo. Es la misma acción, sí, pero en la versión 2010 tenés consulta y en el resto de las versiones tenés buscar. ¿De acuerdo? Si estás trabajando con la versión 2010, tenés que utilizar consulta B en lugar de buscar B. ¿De acuerdo? Y Ok, por otro lado, por eso. Está bien. Y por otro lado, el tema es así. Si vos exportaste tu archivo, o sea, yo exporté mi archivo, vos lo importaste, cuando lo abrís con tu Excel 2010, lo convierte y te va a aparecer el cartelito consulta. Pero si vos tenés que generar la fórmula y vas a buscar al asistente de fórmulas y funciones, no lo estarías encontrando y te vas a volver loco un rato. Por eso nosotros hacemos hincapié que para... Bueno, continuando, hice 2 cosas, que es lo siguiente. Este sector de acá lo seleccioné. Vine por formato condicional, seleccioné una de las más sencillas. Fíjense que hay un montón de combinaciones como para explorar, pero la idea de formato condicional es decir, bueno, pongo una condición. Seleccioné esta condición, es igual que, por supuesto acá lo que voy a hacer es, denme un segundito, esto lo voy a cancelar. Voy a decirle que me muestre los contenidos que están ahí, así puse en evidencia esta celda otra vez y me resulta mucho más cómodo hacerlo. Repito el proceso, vengo a formato condicional, la primera de las reglas es igual a, en este sector de acá, dije venta por encargo, dejé el rojo que era el valor preestablecido, que la verdad que está elegido con buen gusto, así que me parece bien, y ya lo tengo, esto quedó resuelto. Y con respecto a cómo hacía con esto, contar sí. Entonces, esto lo voy a borrar. Y vamos a generar la función de nuevo, ya que estamos. Puse contar sí. La condición, el rango, ¿cuál de celdas cuál sería? Simplemente en este caso, vamos a contar aquellas unidades que son menores o iguales que 0. Entonces, ¿el criterio cuál sería? Mayor que 0. Si son mayor que 0, las cuento. En este caso teníamos que poner menor que 0. En la condición la había puesto al revés. Menor o igual que 0. Igual que 0, ahí las conté. Y listo. Ahí me quedó stock. Lo había hecho mal encima. Había puesto la condición mayor, entonces decía todos los que tenía con stock sin tener que pedir títulos. Así que me vino fantástico para mostrarles que tenemos que analizar los datos siempre a ver si son consistentes o no. Ese 34 que me tiró no era razonable porque sobre una lista de, veamos, de 19, o sea, de 40 libros,
me tiraron un 34, no era un número razonable, y lo había tirado así, no lo había llegado a analizar un poquitito. Cuando me lo puse a analizar ahí, dije 34, opa, ¿qué pasó con este número? No es razonable. Bueno, entonces agarré, miré la fórmula y dije, la puse al revés la fórmula. Entonces fíjense cómo se nos filtran fácilmente estas cosas, con lo cual acá tendríamos terminado nuestro problemita que era el que habíamos de alguna manera propuesto. Les cuento algo, fíjense que lo que puse recién fue guardar, y me aparece un cuadro de diálogo que no es habitual, que no debería ocurrirles a ustedes en cualquier planilla estándar, pero sí en esta. ¿Esto a qué se debe? Se debe a lo siguiente. Yo tengo guardado este archivo con la extensión XLS. Ahora vamos a guardarlo y les voy a mostrar de qué se trata esto. Yo lo que estoy haciendo es guardar con un modo compatible. Cuando ponemos guardar como, en algún momento, yo seleccioné, ven esto que es. En este listado tenemos todo el estándar, el valor preestablecido es este libro de Excel. El nombre del archivo y con la extensión XLSX, que es para las versiones posteriores a la versión 2003. 2007 en adelante, tienen esta extensión. Pero hay una serie importante de extensiones. La extensión estándar sería esta. Esta sería la extensión para los libros 97-2003. Yo suelo guardar en esta extensión los archivos que comparto con público diverso, en este caso alumnos. ¿Por qué? Porque esta extensión, todas las versiones Open Office o LibreOffice la abren. Y además es un estándar prácticamente bastante viejo, con lo cual con cualquier planilla de cálculo Excel, un Excel viejo o cualquiera de las versiones disponibles de distribución gratuita, pueden abrirlo sin dificultades. Por supuesto, pierdo operatividad. Cosas que pierdo, por ejemplo, son algunas condiciones o algunas maneras de ordenar, por ejemplo, tablas por propiedades de las celdas. Hay un montón de cosas que se pierden. Pero yo prefiero priorizar eso, y como estamos en un nivel básico, en el que estamos viendo las primeras herramientas, y son todas generales a todas las versiones de Excel, bueno, el motivo por el cual hago esta selección es este que les contaba. Por supuesto, acá tendrían otras extensiones también. Cuando se trabaja con macros, ustedes lo que le conviene es utilizar esta extensión, XLSM, que le permite habilitar los macros en forma automática. Y bueno, esto para generar una plantilla, cuando ustedes quieren generar una plantilla, la graban con esta extensión y pasan a hacer plantillas, o esta extensión para las versiones viejas. Esto es básicamente, fíjense la variedad que hay. Esto tiene que ver con diferentes, también acá tiene el formato PDF, acá tienen para complementos, acá tiene el formato OpenOffice. Esto es un logro de las distros gratuitas que Microsoft siempre se había negado históricamente, que es la extensión ODS para el formato de OpenOffice. Esta extensión, que lo hayan incluido, ha sido un logro impresionante por parte de estas distros. La verdad que generalmente lograron torcerle el brazo a Microsoft en ese sentido, y está bueno que uno pueda seleccionar el modo de grabación, que tiene que ver con las convenciones y los códigos con los que se guardan los archivos. Bien, con esto hemos terminado con este capitulito. La próxima clase voy a venir con un nuevo desafío, una nueva actividad de este estilo. Vamos a tratar de dedicarle un bloque, no dos, y vamos a continuar trabajando con este estilo. Y por supuesto lo que vamos a hacer es, este último tramo del año, del cuatrimestre, vamos a ir jugando con este tipo de cosas. Uno de estos días vamos a hacer la evaluación, como les comentaba, de Word, para que se familiaricen con el ambiente, con el estilo, con la dinámica, con los tiempos, y seguramente lo vamos a estar haciendo en clase para ver qué dificultades pueden ir apareciendo. La nota es una anécdota, nosotros no tenemos como intención evaluar ese tema, solo que lo elijo como para que
se familiaricen, vean las dificultades que generan, conozcan la herramienta que vamos a utilizar, nosotros también, y veamos qué dificultades hay. Lo bueno que va a tener esa clase es que vamos a tener el chat para charlar y ver qué dificultades van ocurriendo, cosa que el día del parcial no va a estar disponible. Lo más probable es que lo hagamos en tiempos fuera de clase, no sé, eso tengo que conversarlo con Mercedes para consensuar esta situación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a meternos en el próximo tema, que sería gráficos. Que uno cuando habla de gráficos dice, esto realmente es una maravilla y podríamos estar un montón de tiempo hablando, pero nos vamos a centrar en hablar justamente lo que habitualmente no se habla, que es la previa a generar un gráfico. Ya casi estoy llegando en mi presentación. Bueno. Habíamos llegado a la presentación con los totales, habíamos visto, creo que largo, habíamos llegado a verla, habíamos explicado largo, nos habíamos detenido por acá, habíamos hecho una combinación largo-sustituir, como para mostrar cómo realizábamos combinaciones. Les había presentado también la función buscar X, que en realidad esta función en realidad lo que reemplaza es una función combinada. Había una forma de combinar la función buscar B o buscar H con elegir. Y en realidad de esa manera podíamos seleccionar bloques en las matrices. Y de esa manera podíamos generar rangos combinados que fueron integrados. Así que seguramente la clase que viene juguemos con esa combinación, buscar elegir en un ejemplito para mostrarles la variedad de circunstancias que hay. Y nosotros lo que vamos a hacer es, en este estilo, de trabajar con funciones combinadas, que ya fue superado con nuestra nueva herramienta que está disponible a partir de julio en todas las versiones semianuales y anuales de Microsoft. Ya está disponible en las versiones en línea, por eso lo habíamos visto en la aplicación en la Mac. Yo tengo una Mac, una versión en línea, y entonces nos vamos a ir metiendo en gráficos. Para ello, bueno, tenemos subtotales, acá tenemos un par de comentarios de otras versiones, pero lo voy a omitir. ¿Por qué motivo? Ya lo van a ver cuando veamos gráficos, porque voy a generar un gráfico dinámico y en forma automática voy a generar también la tabla dinámica. Lo que les cuento es que voy a ir generando videitos con así pequeñas cosas puntuales como para ir resolviendo. Así que esto simplemente lo pasamos muy rápido como para generar la inquietud, para que lo investiguen. Y acá lo que tengo, les muestro, son listados de funciones típicas que hay agrupadas como funciones financieras. Acá tenemos funciones de moneda, funciones lógicas, y nos vamos a meter ya acá en funciones lógicas puse algunas, las que me interesan a mí que manejen. Hay bastantes más, ¿de acuerdo? Pero estas tienen que manejarlas. Entonces, claro, en la práctica seguramente vamos a tener que ir metiéndonos de a poquitito como para poder ir haciendo combinaciones de este tipo de funciones. Y bueno, vamos a centrarnos en gráficos. No nos queda mucho tiempo, pero vamos a hacer una pequeña introducción a todo el tema de gráficos, cómo confeccionar un gráfico, qué es un gráfico, qué sentido tiene usar gráficos. Sobre todos esos temas vamos a charlar un poquitito en el día de hoy. Para ello, vamos a empezar a movernos en ver qué es un gráfico. Entonces, un gráfico es una representación con un dibujo de datos de la planilla. Ni más ni menos que eso. Entonces, hay diferentes tipos de gráficos, por supuesto. Los hay gráficos en barras, columnas, líneas, tortas, y siempre aparece alguna nueva variante de estas estructuras y pueden ser, digamos, visualmente más o menos atractivas, pero la intencionalidad que tiene todo gráfico es generar una síntesis de una planilla que puede ser muy árida para la toma de decisiones, resaltar datos que son determinantes para la toma de decisiones y muchas veces ocultar información negativa y presentar información positiva. Si yo tengo que defender un proyecto de alguna índole, seguramente
dentro de mis justificaciones, trataré de mostrar, poner en evidencia todo lo positivo y los aspectos que no son tan amables, por llamarlo de alguna manera, por sus aspectos negativos, uno los trata de ocultar. Es como cuando dice, bueno, yo trato de mostrar comercialmente hablando, si yo tengo que vender mi imagen como profesional, trato de mostrar mis virtudes y de que no se me noten mucho mis defectos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá mi pelada, yo la tengo bien asumidita, así que no hay ningún problema, pero hubo una época que por ahí estaba un poquito más complicado, cuando se me estaba cayendo el pelo, entonces uno que hacía, se empezaba a peinar, dejarse el pelo más largo, hacer cosas como para que no se notara tanto. Bueno, de eso se trata de alguna manera. En los proyectos todo tiene fortalezas y debilidades. Entonces, uno trata de resaltar las fortalezas y minimizar las debilidades. Bueno, los gráficos son una gran herramienta para lograr esto. Bien, ahí vamos. Vamos a tratar de hacer lo siguiente, vamos a tratar de ir clasificando los diferentes tipos de gráficos por uso, es decir, qué variables, qué tipo de gráficos son más recomendables, y estos son recomendaciones, uno realmente va a ir generando su propio criterio como para lograr esto, llevarlo adelante. Hoy vamos a trabajar sobre este rato que nos queda, que no es demasiado, sobre, primero, ver cuáles son los gráficos que uno recomendaría. Acá lo que tenemos es un comparativo en el que diría, bueno, las líneas, columnas y barras de nuestro primer gráfico, ¿para qué sirven? Sirven para, fundamentalmente, presentar material en el cual una de las variables importantes es la variable tiempo. Entonces, en esas variables donde hay comparativos, bueno, ahí vamos a tener que trabajar con estos gráficos, sirven, digamos, básicamente. Después, bueno, uno ve cómo presenta la información. En el caso de barras y columnas, cuando tenemos que hacer grados comparaciones, por ejemplo, producción, importaciones, qué sé yo, nuestras ventas del año 2017 contra el año 2019, por decir algo. Usamos barras, que pueden ser columnas o barras horizontales. Eso que son como las filas y columnas. Luego tendríamos los gráficos radiales. Estos gráficos radiales son interesantes cuando tenemos que comparar ratios de datos respecto de, por ejemplo, un valor medio o un valor central. Cuando necesitamos medir desviaciones, por ejemplo. Cuando necesitamos, por ejemplo, nosotros tomamos en ingeniería industrial, siempre se trabaja con muestreo para los controles de calidad. Entonces nosotros tenemos un valor de referencia y esas muestras tienen ratios que son admisibles y ratios que no. Si está dentro de los rangos admisibles, pasa la partida o tiene dificultades. Entonces, bueno, para ese tipo de gráficos valen estas gráficas. Después tenemos para mostrar grados comparativos, por ejemplo, gráficas de área, donde lo que hacemos es, a lo largo del tiempo, ver la evolución y comparar las partes con el todo. Por ejemplo, entonces en esos casos, las gráficas de área son útiles. Y finalmente nos quedarían dentro de estos grandes grupos que fuimos armando, las gráficas de tortas, o gráficos circulares, o como quieran llamarlo, donde lo que mostramos es proporciones de las partes respecto del total, sin hablar de magnitudes. Por ejemplo, en los gráficos de área, nosotros lo que estábamos haciendo era decir, bueno, estoy haciendo un comparativo a lo largo del tiempo y muestro cantidad de ventas, por ejemplo. Bueno, cuando usamos tortas, lo que ocurre es que lo que estamos haciendo es otra cosa, es decir, no estaría mostrando datos, estoy mostrando proporciones. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque hay información muchas veces que es sensible y que es privativa de, digamos, ser revisada y estar al alcance de un grupo limitado de personas. Cuando nosotros tenemos que extender esta información, por ejemplo, a accionistas, y hay ciertos datos que son sensibles y no queremos mostrar, bueno, lo que hacemos es mostrarlo a través de tortas, por ejemplo, en las cuales hablamos de proporciones, pero no metemos números. Entonces, hay que ser muy cuidadoso al momento de elegir cuáles son las gráficas,
en función de nuestro público, de lo que queremos destacar, de lo que queremos, digamos, hacer que pase desapercibido. Todo este tipo de cosas son muy, muy importantes. Estaba viendo ahí, jugando un poquito con la luz, ver cómo me cambia. Tengo ahí un reflectorcito que me permite ver los teclados y estaba jugando recién un poquitito, eso es un desliz de mi parte. Bueno, avancemos un poquitito más. Veamos. Los gráficos. Veamos qué pasa con los gráficos. Los gráficos pueden ser sustituto de tablas, y la verdad que no son un sustituto de las tablas. Tablas de información cruda, tal como está, pero nos permiten analizar de una forma más amigable los resultados. Entonces, es una herramienta complementaria muy, muy útil. Y por supuesto, siempre son generados desde los datos, con lo cual la realidad es que uno sin el otro no tiene mucho sentido. Entonces, hay muchos tipos de gráficos, pueden ser más o menos vistosos, pero la intención es que podamos en todo momento seleccionarlos de forma conveniente para que se logre el objetivo, que es justamente presentar, destacar cierta información respecto de otra, pero fundamentalmente que se tomen decisiones. Bueno, la cuestión sería ahora hablar un poquitito de charlar cómo interpretar los gráficos. Cada gráfico, como les decía, tiene un objetivo en particular. Esos objetivos en particular tienen que ver con las conclusiones que tenemos que sacar, y lo que tenemos que hacer es facilitarlos. Yo les voy a proponer ahora lo siguiente. Les voy a proponer un gráfico sacado del diario Clarín, y ustedes me dirán qué ven ahí, qué opinan. ¿Por qué? Porque la construcción de los gráficos, en realidad ahora lo que vamos a hacer es un poquitito de ingeniería inversa. Es decir, lo que vamos a hacer es primero mirar los gráficos y después tratar de hacer una reflexión sobre las preguntas que este gráfico me contesta. ¿Por qué motivo? Porque para la construcción racional de gráficos, nosotros lo que tenemos que hacer es plantearnos una serie de preguntas que queremos que nos conteste el gráfico con su presencia. Entonces, bueno, ahí vamos con nuestro gráfico. Nuestro gráfico es un gráfico sencillito, tomado de un diario. Había una clara intencionalidad en ese momento del autor del artículo que presenta este gráfico, en el sentido de decir, bueno, ¿qué quiero destacar? ¿Qué quiero mostrar? Entonces, fíjense qué de información que se genera. Yo rápidamente les podría decir, y he hecho un listadito con 5 menciones, y ahora lo que voy a hacer es tratar de lograr que ustedes hagan un listadito con algunas más. Yo voy a avanzar un poquitín más, ya vieron este gráfico, y les voy a decir, fíjense, este gráfico básicamente contesta algunas preguntas. Una de las preguntas que contesta es, ¿en qué mes se realizaron la mayor cantidad de exportaciones? La pregunta es, ¿lo contesta? ¿Sí o no? Bueno, veamos. La verdad es que no contesta exactamente esa pregunta, en el sentido que nos diga cuál fue la mayor venta. Pero sí contesta, bueno, ¿cuál fue el mes? Entonces, ¿dónde lo vemos? Muy sencillo. Esa pregunta está contestada ¿dónde? Aquí. El mes de mayores exportaciones es este que tenemos aquí. Ahora, la cantidad no la indica. Entonces, fíjense, mi intención es decir, yo no quería mostrar, no me interesaba, por la razón que fuere, cuál era el mayor valor. Bueno, me interesaba decir cuál fue el mes, cuál es el mes más interesante, listo. ¿Cuál fue el mes en el que, veamos, vamos a ver sobre las preguntas? De nuevo. Dejé la flechita, la vamos a dejar un poquitito ahí, pero dice, en el mes de diciembre, ¿qué cifras aproximadas arrojan las exportaciones y las importaciones? Sí, por supuesto. Eso lo puse por aquí. Acá la tenemos una, tenemos la otra, la relación estaría. Entonces, yo fui buscando contestarme algunas preguntas, pero la realidad es que
en este gráfico se contestan muchísimas más preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, las dos primeras, voy a borrar la pizarrita un poquitito, las contestaba, fueron bastante evidentes. Otra de ellas es, por ejemplo, ¿en qué mes se importó menos? ¿Qué porcentaje del total representan los vehículos que importamos en el periodo de enero-junio de este año? ¿Cuál es el porcentaje de manufacturas de cualquier origen que exportamos? Fíjense que, como había 3 gráficos, yo lo que hice fue básicamente centrarme en esas 5 preguntas de la siguiente manera. Voy a ponerme las herramientas de dibujo de la pizarra de nuevo. Este era el mes en que generamos mayores exportaciones. La segunda pregunta era el de las cifras aproximadas, así que en el mes de diciembre, importaciones y exportaciones por aquí. ¿Qué más teníamos? El mes que aportó menos, ¿cuál fue? Era el de menor importación. Por supuesto, este es el mes de menor importación, es este que tenemos acá. Febrero, marzo, abril. ¿Esas cifras, profe, no son de junio? ¿Cómo? Esas cifras que... Sí, no que diciembre, no son de junio, sí. Sí, junio. Sí, me equivoqué en la pregunta. Un detalle. Como estaba al final, pensé que era diciembre y estaba cruzado el gráfico. Y esto lo he publicado varios años y nadie se dio cuenta. Con lo cual llego a la conclusión que no siempre me están dando mucha pelota. Así que gracias por notar ese detalle. Ahora voy a tener que corregir la presentación que tiene 6 años. Hace 6 años que nadie se dio cuenta que ese detalle interesantísimo. Yo ni me había dado cuenta tampoco. O sea, venía pensando en automático, mes de diciembre, porque estaba al final, y todo el mundo pasó y pasó y pasó. Muy bueno lo tuyo, realmente, porque realmente son esos pequeños deslices, fíjense qué loco, ¿no? Pero me encantó. Ahora lo voy a corregir en la presentación. Pero bueno, la intención era mostrarles, bueno, es un mes en particular, tampoco es tan determinante, pero la cuestión es, fíjense cómo tengo información. Después, ¿cuál era la otra pregunta que habíamos dicho? Era, ¿qué porcentaje del total representan los vehículos? Esperen que voy a hacer un dibujito por acá. Entonces, aclaro, claro, ahora ya vendría. Esto tiene que ver con un periodo, enero-junio. O sea, desde enero hasta junio, por acá, amontonamos todos los valores de importaciones que tenemos por acá, o sea, todas estas barritas, cada una de estas, las sumamos, y después sobre ese total nos fijamos los vehículos que tenemos por acá. Esto eran bienes intermedios, y creo que me preguntaba por vehículos. Entonces, bueno, vehículos, automotores, pasajeros, por acá, truck, listo, este valor que tengo por acá. Entonces, me quedan 10 minutitos, así que vamos a ir redondeando. Porcentaje de exportaciones, ¿cuál es el mayor porcentaje de manufacturas? Bueno, manufactura de origen industrial, 29%. Acá vemos que es una parte importante. En este momento histórico, fíjense qué loco, el INDEC, este año 2005, 2006, donde, digamos, el motor de las exportaciones había sido siempre la manufactura agropecuaria, y justamente se trabaja en destacarlo, lo que no se notaba o no se veía, o por lo menos no se pretende destacar en este caso, puntualmente, la percepción que yo tengo. Uno está siempre manejándose con subjetividades. Es la importancia que tenía las manufacturas de origen industrial en nuestras exportaciones, que implicaban prácticamente 1/3 juntamente con las manufacturas agropecuarias. En el acumulado está a la par la manufactura industrial con la manufactura agropecuaria. Entonces, fíjense qué loco, se destaca, cierto, que tiene un poquitito más, pero por ahí, para mí hubiera sido más interesante. ¿Por qué más interesante? Porque yo estoy en el negocio de la ingeniería industrial. Entonces, la ingeniería industrial, ¿qué mira? ¿El campo? No, el campo, bueno, no tanto como por ahí de golpe la manufactura industrial, que es parte de nuestra responsabilidad llevar adelante. Entonces, fíjense el impacto que tenía esta en nuestra, digamos, exportaciones. Entonces, bueno, fíjense cómo hay ciertas intencionalidades. Seguramente la persona que quería hacer este gráfico, que presentaba el artículo, quería destacar la importancia de las manufacturas de origen agropecuario. De la misma manera, bueno, nosotros vamos a trabajar para tratar de destacar de la misma manera, consiguiendo estos mismos criterios. Así que bueno, yo lo que les voy a proponer ahora es, en vista de esto, que me hagan un listadito, para eso está el chat, para que charlemos, más allá de las intervenciones, digamos, esporádicas que van haciendo ustedes
con comentarios, que está todo fantástico, les voy a proponer que me hagan un listadito de al menos, no tiene cada uno, sino que me vayan generando respuestas, y me las van anotando, para hacer un listadito, preguntas que contestaría este gráfico. ¿Se entiende la idea? O sea, de la misma manera que yo les digo, este gráfico contesta estas 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, bueno, ¿qué otras preguntas contestan? ¿Se entiende? Entonces yo mientras tanto lo que voy a hacer es salir por un momento de mi gráfica y corregir antes de olvidarme, antes que me olvide, ese diciembre y poner junio, porque la verdad es que increíblemente resistió muchísimo tiempo y no... Ahí ya está, ya lo arreglé, así que muchas gracias, pero increíble la cantidad de tiempo que pasó desapercibido. Y yo lo leí, eso también es importante marcar un detalle, el trabajo en equipo. Fíjense que yo, cuando lo escribí pensando en el último mes. El último mes, la lógica, mi razonamiento, ¿cuál era? Al final de la lista que viene, diciembre, tiene que ser diciembre. Pero no, esto estamos analizando un semestre, un poquito más, tal vez, 1, 2, 3, 4, 5, el semestre y los dos datos anteriores. Y diciembre no estaba por acá. Entonces, fíjense cómo estos son paradigmas, son como filtros que tienen en nuestra cabeza que nos impiden ver cosas. Eso me recuerda que les voy a encargar que vean un video. Ya les voy a mandar una nota por vía, digamos, mensajes del aula para que, y le voy a mandar un link para que vean una película. Es más, si nos quedan algunos minutitos, tal vez lo que hagamos de la clase que viene, jugar un poquitito con esto también la clase que viene. Yo creo que va a ser más útil charlarlo más que lo vean ustedes, ver nosotros algunas partes de ese video, así que seguramente la clase que viene, que tiene que ver con este tema, los paradigmas, los filtros mentales que tiene nuestra cabeza, los filtros que nos impiden ver un montón de cosas. Nosotros tenemos una visión del mundo, tenemos una ideología, tenemos un montón de partes que conforman nuestra identidad. Y esa identidad que tenemos nos condiciona y nos impide ver algunos aspectos y algunas cosas. Bueno, tenemos como ingenieros que aprendernos a sacar esas mochilas que todo ser humano tiene para poder ver las oportunidades de negocios. Entonces, sí, seguramente la próxima clase vamos a estar trabajando un poquitito, porque de alguna manera, fíjense cómo pega, ¿no?, en este tema, los paradigmas. ¿Cómo me salió el paradigma? Es decir, el diciembre es el último mes del año. Y yo estaba convencido que, como estaba en el gráfico, el último era diciembre. Y lo más divertido de todo esto es que mínimo 5 años hace que viene pasando esta presentación, y nadie lo percibió. Genial, esto es genial. Esto me permite, me da pie para que la clase que viene metamos este video y charlemos sobre eso. Bien, ya van llegando un montón de estas preguntas que están muy copadas e importantes, me parecen piolas. Es más, lo más probable es que muchas de ellas las tome y las incorporemos en la misma presentación para mostrar como cosas que se vieron. A ver, dice, ¿cuál es el porcentaje de exportaciones no agropecuarias? Sí, por supuesto, sería el resto de la torta. ¿Cuál es el peor mes de importaciones y exportaciones 2005? ¿En qué mes se realizaron menos ventas de las exportaciones? ¿Cuál es el balance al mes de junio entre exportaciones e importaciones? ¿Cuántos meses las exportaciones estuvieron por debajo de 2 millones de dólares? Bien, ven cómo hay un montón de información. Y por supuesto, también hay una realidad. Nosotros construimos los gráficos para contestar ciertas preguntas que nosotros requerimos. Puede ocurrir que también conteste algunas otras preguntas que por ahí nosotros ni siquiera nos planteamos. Entonces, fíjense qué versatilidad que tienen los gráficos, porque de alguna manera nos presentan grandes cantidades de información. Voy a mirar un poquitito cómo estamos con los tiempos, porque creo que ya estamos un poquitito jugados. Nos están quedando 2 minutos 54, con lo cual
respecto de gráficos, vamos a trabajar con... Ahora voy a hacer me voy a adelantar un poquitito. Bien, siguen las preguntas, fantástico. Me voy a ir adelantando un poquitito sobre lo que vamos a ver la clase que viene, que es, además de esta gráfica, les voy a mostrar, vamos a construir algo sobre qué, sobre la encuesta nacional de gastos del hogar. Tomé una, la 2017-2018, y vamos a jugar también en ver cómo se presenta la información en un reporte oficial del gobierno, es el informe del INDEC, no son la totalidad de los datos crudos como ellos lo ven, pero hay mucha información en datos. Y esa información es tomada por un artículo periodístico para destacar algunas cosas. Entonces, sí, toma parte de esa información, la presenta. Entonces, vamos a jugar un poquitito con eso para entender la lógica que hay detrás de cómo presentamos la información con estas herramientas. Sería bueno también, como buenos profesionales, que se vayan sumergiendo de a poquitito en el uso de las presentaciones, que son una herramienta fundamental. El paquete de oficina, la realidad es que deben manejarlo. Básicamente, deberían manejar 4 herramientas fundamentales: procesador de palabra, planilla de cálculo, base de datos. Esto es lo estrictamente ingenieril, pero las presentaciones, pues, todos los ingenieros industriales debemos ser buenos vendedores, ¿de acuerdo? Entonces, presentaciones, herramientas. Hoy Zoom vamos a tener que internalizarlo como una herramienta fantástica, y seguramente algún programita de cálculo y simulaciones con cálculo con el que tenga lenguaje simbólico matemático. Bien, siguen algunas preguntas. ¿Cuántos meses las exportaciones estuvieron por debajo de los 2 millones? Ya lo habíamos dicho. ¿Cómo se comporta el mercado a inicios del 2005? ¿Qué sector genera más divisas al Estado? A la nación, diría yo. La diferencia que hay entre una nación y un Estado es que, por ejemplo, los gitanos son una nación. Es una nación que no tiene Estado. La nación tiene más que ver con la identidad, con la cultura, con los ingresos y egresos, y el Estado con la gestión administrativa y el espacio territorial. Pero bueno, es polémica que en realidad también estaría bien Estado, simplemente que me encantó poder hacer ese comentario. Bueno, yo creo que faltan 30 segundos, no merece la pena avanzar más por el día de hoy, creo que estuvo movidito. La clase que viene vamos a estar viendo esta película que yo les comentaba, les voy a traer el link, por supuesto, se lo voy a estar enviando, la vamos a estar viendo desde